Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 y verso número 19. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Amén. Leámoslo una vez más. Dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, Señor amado, de habernos traído a este lugar. Te pedimos que tu nombre sea glorificado, exaltado. Permite, Señor amado, que podamos ahora meditar de tu palabra, aprender de ella. Enséñanos, Señor amado, permite que nuestro corazón sea escudriñado a través, Señor amado, de tu espíritu, de tu palabra, y que podamos ser, Señor amado, nosotros conducidos por el camino correcto, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos, Señor amado, en esta hora, en el nombre de tu Hijo bendito, Señor, te lo rogamos. Amén, Señor, y amén. Aleluya, gloria a Dios. Y hermanos, deseo compartirles una meditación de la palabra de Dios. Creo que la cita en general todos lo conocemos, hemos oído comentarios, hemos leído también, hermanos, lo concerniente a Cornelio, ¿verdad? La historia de Cornelio en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero quiero, hermano, traer a mención una parte de toda esa narración que forma, hermanos, una, una, una posición en todo eso, hermano, muy, pero muy importante. Y, hermanos, es lo relacionado, hermanos, el, el, el crear, digo yo, quizás el ambiente correcto, hermanos, para que el Señor pueda hablarnos. Muchas veces, hermanos, nosotros, y yo creo que ese es el anhelo de toda persona, desear, hermanos, tener comunión con Dios, y no solamente tener comunión con Dios, sino, hermanos, tener experiencias con Dios, experiencias, hermano, que de diferente tipo y que incluya también, hermanos, el tener la dirección, el tener, hermanos, la oportunidad de hablar con Él, de oír su voz. Hermanos, todas esas cosas son detalles que, hermano, están en el corazón de todas las personas. Pero una cosa que es bien importante, hermano, es de que uno tiene que, hermanos, crear el ambiente, hermanos, propicio. Y cuando me refiero al ambiente, hermanos, propicio, ideal, no solamente, hermanos, tiene que ser el lugar físico donde nosotros nos encontremos, sino que, hermanos, algo que es bien importante es, hermano, el ambiente que está viviendo nuestro corazón. Una cosa, hermano, que si nosotros nunca podemos ignorar, hermanos, para poder tener comunión con Dios, es conocer, saber qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Nosotros podemos, hermano, crear un ambiente externo, podemos, hermano, crear un ambiente agradable, poner luces, hermano, espléndidas, podemos, hermano, crear efectos en las paredes, podemos, hermano, crear estructuras, hermano, texturas, colores, diseños, hermanos, amplitudes de espacio. Hermano, podemos tener, ¿verdad?, en lo externo todo lo perfecto para, hermanos, en ese momento entonces decir: ahora voy a tener comunión con Dios. Más sin embargo, hermano, es muy importante, más que el ambiente externo, tener conciencia y saber cómo está nuestro corazón delante de Dios. Eso, hermanos, da la pauta
para que, hermanos, entonces el hombre pueda disfrutar, hermano, de la comunión con Dios. Dentro de esa comunión que el hombre, hermanos, tiene con Dios, hermanos, ocurren muchas cosas sobrenaturales. Nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Y cuando decimos que es un Dios sobrenatural, hermano, quiere decir que entonces van a ocurrir cosas sobrenaturales. Y cuando ocurren, hermano, cosas sobrenaturales, en otras palabras, son cosas, hermano, que no dependen de lo que nosotros vemos. No dependen de lo que nosotros tocamos. No, hermano, depende de lo que nosotros oímos. No depende de lo que nosotros podamos entender. Cuando nosotros, hermano, decimos que tenemos un Dios sobrenatural, quiere decir, hermano, que es un Dios que está por arriba de lo que nosotros vemos, que está por arriba de lo que nosotros entendemos, que está por arriba de lo que nosotros podemos tocar, que está arriba de lo que nosotros podemos sentir. Hermano, es un Dios que está por arriba y que, hermanos, en esa posición de Él, hermanos, nos va a sorprender a nosotros en algún momento de lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Muchas de las cosas, hermano, que la palabra de Dios, hermanos, en resumen, ¿verdad? Cuando los hombres, hermano, y las mujeres tuvieron experiencias con Dios, es bien importante notar, hermano, que siempre que había esa comunión con Él, nunca, hermanos, o más bien dicho, ellos, hermanos, nunca, hermanos, tenían anticipadamente, hermanos, un conocimiento de lo que, hermanos, Dios estaría haciendo en el futuro, a menos que Dios mismo se lo revelara. Es decir, hermano, cuando la palabra de Dios dice, por ejemplo, que los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos de nosotros. Quiere decir, hermano, que hay cosas que nosotros no las podemos pensar, no las podemos, hermano, discernir, no las podemos, hermano, comprender, mas sin embargo la soberanía de Dios va aún más allá. La palabra de Dios, hermano, nos dice en muchas porciones de la palabra, hermanos, que Dios siempre, hermano, Dios siempre nos puede sorprender con algo que nosotros no nos esperábamos. Y no solamente, hermano, me estoy refiriendo a alguna bendición en particular. Dios, la forma de obrar de Dios, hermano, es una forma muy diferente a la que nosotros entendemos, hermano, y comprendemos con nuestra mente humana. Es decir, hermano, cuando nosotros, por ejemplo, vemos aquí el caso de, hermano, del capítulo 10, cuando la palabra de Dios nos presenta a Pedro. Aquí, hermano, el apóstol Pedro, hermano, ocupa una posición pero muy, hermano, importante en esta narración. Y, hermanos, todo se origina, hermano, de una forma muy especial cuando Dios le habla a Pedro. Cuando Dios, hermano, se dirige a Pedro. Pero, hermano, es bien importante ver, hermano, que Dios está hablando con Pedro en un momento donde Pedro que quizás no se lo estaba esperando. Estaba, hermano, en una situación bastante, hermanos, interesante, porque quizás Pedro, hermano, no esperaba que en ese momento viniera palabra de Dios, mas sin embargo vino palabra de Dios. Y cuando vino la palabra de Dios, hermano, la Biblia dice aquí claramente que Pedro, hermano, recibió en ese momento una visión de Dios. Pero, hermano, él no entendía qué estaba pasando. Él no comprendía, hermano, por qué la visión, hermano, la había recibido y cuál era el motivo de la visión, qué era el mensaje de la visión, qué era lo que Dios quería comunicarle a Pedro a través de la visión. Es decir, hermano, en ese momento Pedro estaba, hermano, ocupando, hermano, su cerebro, estaba ocupando su mente en, hermano, discernir qué era lo que Dios quería comunicarle a él. Hermano, Dios siempre cuando habla, hermanos, ¿verdad? Habla, y yo esto lo he enseñado, habla en un tono donde para Él todas las cosas le son posibles. Siempre que el Señor, hermanos, habla usando palabras que para Él todo le es posible. ¿Ha notado usted esas palabras en el Señor, hermano? Cuando el Señor mira la enfermedad, ¿qué dice Él? Qué difícil, qué dura esa enfermedad que tienes. El Señor no ocupa esas palabras. El Señor ocupa esas palabras bien, hermano,
bien para Él que son fáciles. ¿Por qué? Porque Él es un Dios todopoderoso. Pero, hermanos, pero nosotros tenemos que mover el poder de Dios, hermano. Tenemos que mover el poder de Él para nosotros, hermano. ¿A través de qué? A través de la fe. A través de la fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios, hermano, en su plan maravilloso, todo lo diseñó para que en todas las cosas utilicemos la fe. Usted puede estar aquí, hermano, y puede decir, bueno, eso es muy difícil, es muy complicado. A veces como que lo tengo en la mano y a veces como que se me pierde y no sé dónde dejé la fe. Hermano, la palabra de Dios, el Señor la diseñó para que en todo lo que nosotros, hermanos, utilicemos con Él, siempre esté presente la fe. Porque sin la fe es imposible agradarlo a Él. Hermano, entonces dice aquí la escritura que cuando Dios le habló a Pedro, y mientras Pedro, hermanos, pensaba en el verso 19, lo que Dios quería comunicarle en la visión, vino otra palabra del Señor. Y es de que, hermano, en ese momento el Espíritu Santo le dice, hermano, mientras Pedro pensaba, hermano, qué era lo que el Señor le había comunicado en la visión que hace un par de segundos o minutos le había mostrado. Viene nuevamente la palabra de Dios, hermano. El Espíritu Santo le vuelve a hablar y le dice ahora, he aquí, 3 hombres te buscan. Y en ese momento me imagino que Pedro, bueno, hermano, estos hombres andaban predicando la palabra y corrían peligro, hermano, en cualquier lugar donde fuera. Y escuchar esas 3 palabras, 3 hombres te andan buscando. Bueno, me imagino yo que en algún momento Pedro se había preocupado. Estos me quieren hacer algún daño. Pero nuevamente, hermano, viene la palabra de Dios en el verso número 20. Dice, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado para que te busquen. Ahora, qué bonito es, hermano, recibir esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero qué difícil es entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Le voy a contar una experiencia. En cierta ocasión, hermanos, su servidor se subió a un bus porque iba a buscar a unos hermanos, pero el trayecto, hermanos, del bus que hasta ese lugar, casi me iba a tomar, hermanos, cerca de 2 horas. Ahora imagínense ir 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Y sentí en mi corazón ir a ese lugar. Tomé el bus, me fui 2 horas, llegué. Y cuando llegué, me topé con la noticia de que las personas que yo andaba buscando no estaban ahí. Y entonces en ese momento, ¿verdad? Entró en mi corazón, hermano, un sentimiento de disgusto, ¿verdad? De disgusto. ¿Cuántos se han disgustado? ¿Y por qué se disgusta, hermano? No se disguste, gócese. Amén. Hermano, me sentía disgustado en ese momento. ¿Por qué? Porque, hermano, fui a perder mi tiempo, ¿verdad? Y uno cuando le dice, mira, te espero aquí, y uno va y hace el esfuerzo y no ve a la persona, hermano, uno se molesta, ¿verdad? ¿Cuánto se molesta? Pues entonces no lo vuelvo a invitar. Hay unos que no se molestan con eso, sí voy a seguir, hermano. Pero fíjese, hermano, qué interesante. Yo de verdad se lo digo, me molesté. Me sentí bien incómodo y dije, perdí toda la tarde porque otras 2 horas de regreso, 4 horas, se me fue toda la tarde, se me fue el día y no aproveché y luego volver otra vez a lo mismo. Hermano, lo que le estoy diciendo se quedó en mi mente, ahí, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. Entonces, en ese momento, hermano, bueno, gracias, le digo, me fui, me regresé, hermano, y en el regreso, bueno, me subí al bus, hermano, cuando ya venía de regreso, y cuando me subí al bus, pues, hermano, vi, ¿verdad?, un asiento que había, hermano, solo, y me senté, ¿verdad?, y me quedé del lado de la ventana, porque yo decía, bueno, el trayecto es larguísimo, y aquí tengo una ventaja, que pongo mi cabeza en el vidrio y me quedo dormido.
y me va bien. Entonces, hice eso, me senté ahí en ese asiento solo, hermano, un asiento de 3 personas, me senté en ese asiento, me quedé al lado de la ventana y mientras la gente iba subiendo, hermano, yo dije, bueno, en este momento pues me voy a acomodar aquí la frente cerca del vidrio de la ventana y me voy a quedar aquí directo hasta que el bus llegue allá y voy a dormir y voy a aprovechar el tiempo en todo el viaje. Exacto. Pero hermano, mientras yo estaba, ¿verdad? En ese momento, hermano, ya, ¿verdad? Apagando, cerrando las ventanas y corriendo las cortinas en mi mente para darme un buen sueño, se sentó a la par mía una persona. De esas personas que le gustan hablar y que hablan como los pericos. ¿Habrá alguien por aquí? No, ¿verdad? ¿Y cómo comunica el Evangelio, la palabra de Dios? Hay que hablar. Hermano, se sentó una persona a la par mía y yo no sé qué fue lo que tuvo, pero que empezó a sacarme plática. Era una señora, se sentó a la par mía, empezó a hablar del bus, empezó a hablar de la gente que se estaba subiendo, empezó del calor, me empezó a hablar, empezó a sacarme temas. Y en ese momento, ¿sabe qué yo dije? Ay, dije yo, ¿por qué me vine a sentar aquí? O más bien dicho, ¿por qué esta señora, bueno, me concentré, ¿por qué esta señora se viene a sentar a la par mía? Molestándome, interrumpiendo. Yo quiero dormir en este momento. Yo no quiero estar platicando, no quiero hablar con nadie. Quiero dormir y quedarme callado. Hermano, pero ella seguía hablando, seguía hablando, seguía hablando. Hermano, habló creo que quizás como unos 15 minutos. Y de verdad que me desesperó. Ya estaba yo a punto así de decirle, ¿quiere quedarse callada, por favor? Quiero descansar un rato y dormirme en el trayecto. Hermano, el bus arrancó y empezó a hablar. Mire, hermano, pero bendita sea la misericordia de Dios, que en algún momento Dios me puso en mi corazón un sentimiento, hermano, de que esa mujer era una mujer necesitada de Dios. Algo así de repente, hermano, me lo puso en el corazón. Y entonces dije yo, bueno, si esta persona se sentó a la par mía y no me deja dormir y va de quererme platicar y platicar, de seguro el Señor me la puso porque de seguro quiere que le dé palabra de Él hacia ella. Y en ese momento, hermano, entonces vine yo y mientras ella me seguía platicando, porque no paraba de platicar, fíjese que yo cerré los ojos. Cerré los ojos y en esos segundos, hermano, no fue ni un minuto, en esos segundos que yo cerré los ojos, le dije con todo mi corazón, Señor, mira esta mujer que no para de hablar aquí a mi lado. Te ruego en esta hora que me hables y me muestres qué es lo que tú quieres que yo le diga a ella en este momento, porque no va a dejar de parar en todo el camino. Pero mire, hermano, en ese par de segundos, no fue ni un minuto, un par de segundos. Hermanos, increíblemente, se lo digo literalmente, increíblemente, hermanos, Dios me dio una visión. Y me dio una visión, hermanos, que estoy ahorita recordándome lo que me expresó el Señor. Pero, hermano, lo que el Señor me dijo literalmente, mientras, hermano, la señora me hablaba, cuando yo abrí los ojos y ya tenía la palabra, hermano, de Dios para ella, vine yo entonces la paré. Y le dije, discúlpeme, quiero en este momento decirle lo siguiente. Ah, sí, me dijo. Y ella se sintió contenta porque por fin este hombre, de tanto que le ha hablado, por fin va a abrir la boca y va a hablar conmigo y me va a seguir y vamos a seguir hablando en el camino. Y en ese momento, hermanos, fíjese, en un bus, hermano, lleno de personas, el ruido, bueno, porque yo casi iba detrás del motorista, el ruido del motor, hermano, el movimiento que hay. En todo ese movimiento, hermano, ahí vino palabra de Dios. Y estando en esa condición, hermano, le dije yo a ella, le quiero decir lo siguiente. Yo soy un creyente, le digo, y soy un hermano de la iglesia.
Y entonces ella dijo, ah, de verdad, sí, mire. Y empezó, y quiso agarrar otra palabra, bueno, otra platicadera otra vez, diciendo que entonces ella había visitado una iglesia de por ahí. Y entonces le tuve que decir, mire, espérese, le quiero decir algo. Y le conté la verdad. Le dije, mire, yo voy de viaje para tal lugar y me senté aquí precisamente porque quería dormir en todo el viaje, es largo, pero que usted me estuvo hablando, entonces me desesperó un poquito. Y no le dije mucho, pero me desesperó un poquito. Y entendí que Dios me la había puesto a mi lado. Y que en este momento usted está pasando por algo. Entonces le dije, Señor, si quieres, tienes palabra para ella, pues te ruego que me la muestres para dársela en ese momento. Y le quiero decir que mientras usted me estaba hablando, no sé qué me estaba diciendo, pero Dios me dio palabra para usted y se la quiero decir, me dio una visión. Y entonces en ese momento la señora abrió los ojos y dijo, ¿de verdad todo eso pasó? Sí, le digo, todo eso pasó mientras estábamos aquí. Así que, y en ese momento vine yo y le empecé a dar la palabra y le dije, fíjese que mientras usted estaba hablándome, el Señor me mostró a un señor. Y me mostró un señor gordito, bajito, moreno, de bigote espeso. Y me mostró otros niños que estaban ahí y que todos juntos la abrazaban a usted. Yo no sé qué está pasando, ¿verdad? No entiendo, no me dio el Señor ya más información, pero una cosa sí le voy a decir, que lo que yo entiendo es de que el Señor los va a unir a todos ustedes. En ese momento, hermano, la señora empezó a llorar. Y le digo, el asiento era de 3, hermano, y empezó a llorar, hermano, en un llanto espontáneo cuando le dije yo eso. El bus iba lleno de personas, hermano, iba con el ruido, pero en ese momento empezó a llorar y me dijo, óigame, eso es palabra de Dios. Porque usted no sabe nada de mi vida, pero ¿sabe qué estoy haciendo aquí? He venido a la prisión a visitar a mi esposo. Él está preso. Y estoy visitando una iglesia y le estoy pidiendo a Dios de que lo saque. Y él me ha dicho que cuando nomás salga de la prisión, vamos a vivir juntos como una familia. Y ese es el anhelo que hay en mi corazón. Y en ese momento, hermano, ella me dijo, y mi esposo es así, gordito, bajito, de bigote espeso, exactamente como usted me lo está escribiendo, ese es mi esposo y por eso he venido a este lugar. Y entonces, hermano, en ese momento y vine yo y le dije, bueno, esto es palabra de Dios para que vea que yo, verdad, no le estoy mintiendo, yo no la conozco, no sé quién es usted y realmente me desesperó, no me dejó dormir, pero le voy a decir algo, esto es lo que Dios le quería comunicar. Así que manténgase en esa dirección porque Dios va a trabajar en esa misma dirección. Hermano, y en ese momento, ¿verdad? La señora volvió a llorar, se sintió contenta, hermano, y entonces empezamos a hablar ya del Señor, y entonces me dijo ella, ahora ya no le voy a hablar ya más, duérmase, me dijo, pero ya casi íbamos por la mitad del trayecto. Y yo le dije, yo ya no puedo dormir, le dije, me quitó todo el sueño, hermano. Y entonces, y empezamos a hablar del Señor, hermano, hasta que llegamos a la misma parada, fíjense, en la misma parada que yo me bajaba, hermano, en esa misma parada, ella también se bajaba, nos bajamos los dos y en ese momento ella me dijo, mire, yo quiero que vaya a mi casa y hagamos un culto y que entonces usted llegue y nos predique. Y le dije, mire, realmente pues yo voy para otro lugar y pues vamos a ver qué Dios nos dice, pero la verdad es que hasta aquí nomás llego. Esto es lo que Dios me comunicó para usted y Dios la bendiga y nos despedimos y nunca más volvimos a vernos en esta vida. Ahora, hermano, ¿por qué le traigo yo esta experiencia? Porque cuando Dios habla, hermanos, muchas veces nosotros no entendemos qué es lo que el Señor nos quiere comunicar. No es el caso mío, hermano, es el caso casi de todos. Pedro, hermano, había recibido una visión y estaba pensando, ¿qué será? ¿Qué será? Animales inmundos, cerdos, reptiles, pero ¿qué será, hermano? ¿Y yo qué tengo que ver con animales sucios, con murciélagos, reptiles, hermano, de animales feos? Hermano, Pedro estaba pensando, ¿y qué será? ¿Y qué será? Cuando de repente viene la palabra de Dios y le dice, Pedro, 3 hombres te andan buscando. Así que desciende, porque Pedro estaba en la parte alta. ¿Sabía usted, hermano, qué estaba haciendo Pedro en la parte alta?
en la azotea de ese lugar, de esa casa donde él se encontraba? Hermanos, estaba en su día de ayuno y oración. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable? Amén. Pero ¿cómo quiere usted buscarlo a Él? Hay tiempo para todo, hermanos. Hay tiempo para banquetes. Hay tiempo para llenarnos. Pero hay tiempo también para abstenernos de los alimentos. Hay tiempo, hermano, para sonreír, jugar, divertirnos. Pero hay tiempo también, hermanos, para ir a clamar y buscar el nombre de Dios. Hermano, el Señor en esta ocasión le entregó a Pedro un mensaje tan bonito, tan importante, hermanos, en el trayecto, el recorrido de la iglesia, porque esos 3 hombres, hermano, que lo andaban buscando a Pedro, era porque, hermano, esos 3 hombres hermano, habían sido enviados por otro hombre, que el Señor le había hablado, que este hombre se llamaba Cornelio, y que Dios le había hablado a Cornelio y le dijo, manda a buscar a Pedro, para que cuando Pedro venga a tu casa y tú tengas a todos tus amigos, tus parientes reunidos, deja que Pedro te diga las palabras. Hermano, el bautismo del Espíritu Santo nunca se había derramado hasta este momento en los gentiles. Se había derramado exclusivamente, hermanos, en los israelitas de nacimiento, en el pueblo de Dios. Pero a partir de este momento, hermano, que mandan a llamar a Pedro y que esos 3 hombres, hermano, el Espíritu Santo los había enviado. Hermano, ¿qué es lo que el Espíritu Santo había puesto en el corazón de ellos? Había puesto un deseo, un sentir, un anhelo de mandar a llamar a Pedro. Y cuando Pedro ya estaba, hermano, en el hogar de Cornelio, hermano, Cornelio le dijo, Pedro, ¿sabes qué? Yo estaba en mi día de ayuno y oración cuando de repente un ángel del cielo se me apareció y me dijo, manda a llamar a Pedro porque tus oraciones, tus limosnas han sido escuchadas allá en el cielo. Así que manda a pedir a Pedro que venga y te dé palabra de Dios a ti. Hermano, el ángel pudo haber hecho eso literalmente. ¿Sí o no? Pero Dios, hermano, que es un Dios ordenado, dejó que la comunicación de la palabra de Dios estuviera entre los mortales en nuestras propias vidas, hermano. Dando testimonio, hermano, un ángel puede predicar la palabra de Dios mejor que nosotros. Pero sabe, Dios no ha puesto la palabra en las manos de los ángeles. Porque los ángeles no pueden decir, hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Ellos no tienen ese privilegio como nosotros lo tenemos. Ellos no pueden decir, fuimos perdonados, fuimos redimidos y Dios nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Los ángeles no pueden, no saben qué es eso. Porque ellos están todo el tiempo en la gloria con el Señor. Mas nosotros que anduvimos perdidos, hermano, en el pecado y que sabemos que es estar en el pecado y que ahora que estamos en la luz admirable y que entendemos que es estar en la luz admirable del Señor, nosotros podemos decirle, gloria a Dios que el Señor me rescató, me salvó, me sanó y ahora estoy en sus caminos siguiendo sus pisadas. Ese privilegio Dios lo dejó, hermano, entre los hombres. Y dice la Escritura que entonces cuando Pedro, hermano, llegó a la casa de Cornelio, usted sabe la historia. Pedro, hermanos, el mensaje que él dio no se tardó, hermanos. Cuando yo repito las palabras no me tardo ni 4 minutos, ni 3 minutos, ni 2 minutos. Pedro se paró y dijo, bueno, yo no entiendo para qué ustedes me han llamado. Imagine qué predicador más bonito, ¿verdad? Que en vez de decirle, iglesia amada, hermanos tan lindos, tan bellos, hermanos, no, primero, las primeras palabras que les dijo fue, yo no sé ustedes para qué me han llamado. Y ustedes saben qué tan deshonesto, o qué palabra puedo utilizar, qué tan reprochable es que un hombre como yo, siendo judío, esté con ustedes que son de otra raza. Qué bonito, ¿no? Eso fue lo que dijo. Así que yo no sé qué estoy haciendo aquí. Y entonces se levantó Cornelio y dijo, mira, a mí se me apareció un ángel
y me dijo, manda a traer a Pedro que tiene palabras para ustedes. Eso te dijo el ángel. Bueno, yo lo que sé es que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo, murió en la cruz del Calvario, resucitó, se levantó de la tumba y ahora está sentado a la diestra del Padre. Cuando dijo esas palabras, y esas palabras exactamente, dice la Biblia que entonces el poder del Espíritu Santo descendió y los bautizó a todos y hablaron en lenguas. Ellos lo que necesitaban era oír, hermano, el mensaje del Señor, lo que el Señor había hecho. Eso fue todo. Ahora, pero ¿dónde nació, hermanos, todo ese movimiento, hermanos, que Dios, hermano, realizó? ¿Sabe? Nació en un tiempo donde Pedro estaba, hermanos, buscándolo a él en su día de ayuno y oración. Nosotros queremos, hermanos, que Dios nos hable. ¿Sabe? No hay mejor momento que usted aparte un día para orar, para ayunar, y usted me contará, hermano, las experiencias sobrenaturales. Y quizás en ese momento tú te vas a quedar pensando, Dios me dio una visión, Dios me habló, Dios me dio un sentir. ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Qué es lo que me quiere mostrar? ¿Qué es lo que el Señor quiere? En ese momento Dios te va a revelar todo. Porque Dios, hermano, no nos habla y nos deja, hermano, ahí perdidos, confusos. Cuando Dios habla, nos da claridad en su palabra. Cuando Dios nos habla, hermano, nos da, hermano, la luz, porque Él es luz. Él no da confusión, Él no expande las tinieblas, Él la disipa, hermano, con el poder de su palabra. Entonces, hermano, Dios tiene un mensaje, hermano, para el hombre, pero ¿a quiénes va a usar? Nos va a usar a nosotros. ¿Y en qué momento vamos a, hermano, a recibir de Dios? En el momento cuando nosotros lo busquemos a Él. Cuando nosotros tengamos nuestro ayuno. Dice la Biblia, hermano, que Pedro se subió a la azotea y allá arriba estaba, hermano, ya orando los últimos minutos para entregar el ayuno. Porque allá abajo, ¿qué estaban haciendo? Hermano, los hermanitos estaban ya cocinándole el alimento. Y Pedro dijo, bueno, voy a esperar pues que terminen de freír los huevos. Y me hace unas 2 tortillitas. Medio me dora del tamalito que está por ahí. Y me llaman. Entonces se subió a la azotea y ella estaba entregando el ayuno. Cuando le cae la palabra del Señor. Le cae una visión. Y le dijo, ahorita te están tocando la puerta donde estás ahí. Tocándole la puerta 3 veces. Tum, 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 tum. 3 hombres andan ahí, te buscan. Vete con ellos. Yo los he enviado. Dios puede deshacer, hermano, ese mismo proceso con cada uno de nosotros. No es nada extraño, no es nada nuevo. Pero sabe que nosotros necesitamos, hermano, encontrar esa palabra de Dios en un tiempo donde nosotros preparemos el ambiente de nuestro corazón para que la palabra de Dios pueda venir a nuestra vida. De otra manera, hermanos, andaremos preguntando, ¿dónde hay palabra de Dios? ¿Dónde hay palabra de Dios? ¿Dónde está la palabra de Dios? Hermano, Dios te puede hablar a ti. Dios te puede mostrar las cosas a ti. Dios, hermano, puede poner los sentires en tu corazón. Dios te puede, hermano, revelar en visión, te puede hablar, hermano, en voz audible. Dios te puede, hermano, dar, hermano, mostrar tantas cosas, pero ¿sabe dónde las vas a encontrar? Las vamos a encontrar en nuestro tiempo, hermanos, personal del ayuno y de la oración. Si nosotros ignoramos ese momento, hermanos, va a ser muy difícil de que nosotros, hermanos, tengamos la dirección que los apóstoles, que la iglesia, el Señor, hermano, tuvo en el principio. Hoy en día la iglesia ha perdido lo que estoy diciendo. Han perdido, hermano, la dirección de Dios. Han perdido, hermanos, la voluntad de Dios. Han perdido, hermano, lo que Dios quiere hacer. ¿Sabe por qué? Porque han perdido su día de ayuno y han perdido su día de oración. Cuando la iglesia se reúne, hermanos, lo primero que se comienza a hacer, hermano, es divirtámonos para que la gente venga. ¿Se han fijado cuando hacen las iglesias que ponen afuera? Diversión para que la gente venga. ¿Qué ponen, hermano,
para que la gente pueda venir, ponen comida para que la gente pueda venir a comer. Porque, hermano, la iglesia ha perdido la dirección sabia. Hermano, al perder a nuestro día de ayuno y oración, hermano, la iglesia pierde la comunión con Dios. Entonces la iglesia anda, hermanos, sin rumbo. Y estas experiencias, hermano, cuando Dios le habla al hombre, son experiencias que ahora son historia. Cuénteme la experiencia, cuénteme. ¿Qué dice la Biblia? Pero nosotros, hermanos, somos llamados en esta hora a que podamos, hermano, tener nuestro día donde nosotros busquemos del Señor, hermano, y que seamos nosotros instrumentos útiles en las manos de Él. No lo deje para mañana. No lo dije. Te hablan y le metan un codazo al hermano que está a la par. Te hablan, te están tirando. No, hermanos. Tomemos nuestra parte y permitamos que el Señor, hermanos, obre en nuestras vidas, porque Dios quiere comunicar su palabra a las otras personas. ¿Y a quienes va a usar? Va a usar a sus hijos. Y sus hijos somos nosotros. Amén. Vamos a orar, hermano, en esta hora. Señor y Padre que estás en los cielos, te rogamos, Señor amado, que seas tú obrando en nuestras vidas. Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, glorifícate, Señor amado. Extiende tu brazo de amor, Señor amado, a cada uno de nosotros. Permite, Señor eterno, que lo que nosotros comunicamos, Señor, comuniquemos a los demás, Señor amado, sea una palabra que provenga de parte tuya, Señor amado. Que sea una palabra, Señor amado, que no sea, Dios eterno, producto, Señor amado, de la influencia humana, carnal, sino que sea una palabra, Señor amado, que sea, Dios mío, enviada por, hermanos, tu mismo Espíritu. Señor eterno, ayúdanos para que nosotros preparemos el ambiente apropiado, Señor amado, para que siempre haya palabra, Señor amado, tuya en nuestras vidas, palabra tuya, Señor amado, para otros, para que de la misma manera también, Señor amado, seamos instrumentos, seamos utilizados, Señor amado, según sea tu voluntad, Señor amado, en nuestras vidas. Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos, Padre Santo, a buscar ese ambiente, a anhelar el momento, Señor amado, donde nosotros podemos estar junto a ti, Padre Santo, y llenarnos, disfrutar, Señor amado, de tu presencia sobrenatural en nuestras vidas. Dios, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, Padre Santo, permite, Padre bueno, que tu palabra siempre more en abundancia en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, a ti te alabamos y te bendecimos en esta hora, Señor. Amén, Jesús, y amén.